casi nadie quiere aceptar, pero que he visto repetirse una y otra vez en más de 30 años atendiendo a adultos mayores. La razón por la que despiertas sobresaltado a mitad de la noche, con el corazón acelerado, la mente en alerta y esa sensación de que algo está mal sin que puedas explicarlo, no es simplemente preocupación, ni cansancio acumulado, ni envejecimiento. Es un exceso silencioso de cortisol que invade tu cuerpo cuando más vulnerable eres. Relajantes, pastillas para dormir o remedios caseros heredados de tu abuela. Pero mientras no tomes un vaso de 2 jugos muy específicos antes de acostarte, tu organismo seguirá atrapado en un ciclo que fragmenta tu descanso y te roba la vitalidad que aún deberías sentir. Pasan 8 horas en la cama, pero despiertan como si hubieran pasado la noche lidiando con una tormenta. Músculos tensos, respiración agitada, confusión mental, irritabilidad profunda. Alrededor de las 2 o 3 de la mañana, cuando el cuerpo debería estar reconstruyendo tejido, reforzando huesos y equilibrando hormonas, el cortisol irrumpe como un ladrón nocturno que desencadena un estado de alerta interna, levanta el azúcar en tu sangre, acelera tu pulso y te obliga a abrir los ojos de golpe, a veces con miedo, a veces con una urgencia inexplicable de levantarte, a veces simplemente con la sensación de que ya no puedes volver a dormir. Repite mientras tu cuerpo pide ayuda en silencio. Y así comienza el desgaste. Te levantas sin energía, arrastrando los pies, con la mente nublada como si caminaras entre neblina, luchando por concentrarte en las tareas más sencillas. Conforme avanza el día, tu paciencia se acorta, tu ánimo oscila, tu fuerza disminuye. He visto cómo este patrón deteriora no solo el sueño, sino la memoria, el equilibrio, la estabilidad emocional e incluso la capacidad de tomar decisiones. Voy a explicarte, con la calma y la firmeza que mis 64 años como médico internista me han enseñado, cuáles son los 2 jugos que recomiendo a mis pacientes mayores para reducir el cortisol de manera natural y permitir que, por fin, experimenten un sueño reparador. Son jugos hechos con frutas comunes, accesibles, que cualquier persona puede conseguir sin esfuerzo. Más fácil de encontrar en cualquier mercado o frutería. Y después te mostraré el segundo, un jugo que actúa con rapidez, casi de manera inmediata, y que muchos adultos mayores subestiman porque desconocen el papel crucial que sus nutrientes tienen sobre la respuesta al estrés. También te enseñaré 3 alimentos cotidianos que elevan tu cortisol de forma drástica y silenciosa, y que quizá consumes sin saber que están saboteando tu descanso y tu salud. ¿Cuántas veces despiertas por la noche y cuántos años tienes? Si este tema te importa, considera suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos episodios. Comencemos. A partir de aquí, sigue el resto del bloque 1, aprox. 2. Já entreguei os 2 primeiros parágrafos conforme solicitado. Agora continuo o bloco até completar o tamanho correto. Cuando el cuerpo entra en estrés, las glándulas suprarrenales liberan cortisol en la sangre, y este mensajero químico viaja hasta el cerebro para transmitirle una instrucción clara: mantener el estado de alerta. Los mayores se ven atrapados, porque con la edad disminuyen de manera significativa nutrientes esenciales como el magnesio, la vitamina C y varias vitaminas del complejo B, que antes mantenían la respuesta al estrés bajo control. Esta deficiencia vuelve al organismo más vulnerable a cualquier estímulo y permite que el cortisol domine procesos que, durante la juventud, permanecían regulados. Del primer jugo que voy a mostrarte, el elaborado con una fruta tan común como subestimada, se ha convertido en una herramienta poderosa y efectiva para mis pacientes. Estoy hablando de los arándanos azules, una de las frutas más ricas en antioxidantes, capaces de enfrentar el estrés oxidativo y disminuir la sobreproducción de hormonas relacionadas con la tensión emocional. Los arándanos ocupan uno de los primeros lugares en estudios sobre reducción de estrés en adultos mayores, gracias a su capacidad para neutralizar radicales libres y modular procesos inflamatorios que, cuando se descontrolan,
elevan el cortisol aún más. A lo largo de mi carrera he visto cómo incorporar arándanos en diferentes comidas del día cambia la calidad del descanso de mis pacientes, forma en que les recomiendo prepararlos por la noche, cuando el cuerpo comienza a desacelerarse y se prepara para entrar en un estado de reparación profunda. A lo largo del día, puedes consumir arándanos de múltiples maneras para mantener estables los niveles de estrés. Suelo sugerir a mis pacientes preparar un tazón de avena tibia con una porción generosa de arándanos frescos, un toque de canela y algunas semillas o nueces para fortalecer la salud cerebral. Este tipo de desayuno proporciona energía estable y evita picos de azúcar que pueden favorecer la liberación de cortisol. Nada fresca con hojas verdes, queso suave y arándanos aporta antioxidantes y fibra que mantienen el sistema digestivo y nervioso en equilibrio. Y cuando aparece el antojo de media tarde, hornear un pequeño pastel casero de arándanos con harina integral, huevo y yogur natural se convierte en un snack nutritivo y delicioso. Sin embargo, el momento más importante del día para aprovechar sus efectos es la noche. Recomiendo, marca una diferencia notable. Basta con licuar 1,5 tazas de arándanos con un poco de agua fría y el jugo de medio limón para obtener un líquido vibrante, fresco, que actúa tanto en el sistema nervioso como en el metabolismo nocturno. Lo ideal es beber este jugo media hora antes de acostarte, permitiendo que sus antioxidantes circulen libremente y preparen tu cuerpo para una transición suave hacia el descanso. Dulce, agregar una cucharadita de miel es suficiente. Pero antes de seguir adelante, debo advertirte de algo que muchos no quieren escuchar. Aunque los arándanos son un alimento extraordinario, por sí solos no son suficientes para reducir el cortisol de manera completa. He visto a muchos pacientes frustrarse porque incorporan arándanos con disciplina, pero continúan despertando varias veces por la noche. Aunque son ricos en vitamina C y antioxidantes, carecen de otros nutrientes esenciales para controlar la respuesta al estrés, especialmente el magnesio. Y es aquí donde entra el segundo jugo, un complemento indispensable para cerrar el círculo del descanso profundo. Si combinas ambos jugos, crearás una sinergia que he observado repetirse en pacientes que durante años no lograron dormir más de 3 horas seguidas. Segunda fruta, debo contarte algo importante. Existen alimentos que probablemente consumes a diario, sin imaginar que están elevando tu cortisol a niveles peligrosos. Muchos de mis pacientes llegan a consulta sorprendidos al descubrir que 3 de sus hábitos alimenticios más comunes son en realidad los mayores responsables de su insomnio y su fatiga crónica. Diré, pero primero debo hablarte de un recurso tan poderoso que cuando lo conocen, mis pacientes suelen preguntarme ¿por qué nadie se los explicó antes? Número 2. Jugo de papaya. Aunque mucha gente la asocia principalmente con la digestión o con su alto contenido de vitamina C, la papaya guarda un secreto que la vuelve esencial en el control del cortisol. Es extraordinariamente rica en magnesio, un mineral fundamental para la regulación del sistema nervioso. Estrés, su cuerpo consume magnesio de manera acelerada, y una vez que los niveles bajan, el cortisol tiende a elevarse aún más, creando un ciclo desgastante y persistente. Es algo que veo constantemente en adultos mayores. Duermen poco, descansan mal, se sienten tensos durante el día y, sin embargo, nunca han evaluado si poseen una deficiencia de magnesio. Pulsos del sistema nervioso. Ayuda a equilibrar los neurotransmisores y reduce la actividad excesiva de las glándulas suprarrenales. En otras palabras, actúa como un freno natural en momentos en que el cortisol intenta dominar el organismo. Por eso, recomendar jugo de papaya antes de dormir se ha convertido en una de mis prácticas más efectivas, especialmente cuando mis pacientes lo combinan con el jugo de arándano. He visto cómo una sola semana incorporando papaya cambia la manera en que mis pacientes despiertan. Aquellos que pasaban la noche girando de un lado a otro, abriendo los ojos cada 2 horas, sin encontrar una postura cómoda, comienzan a dormir de manera más continua. Y no es casualidad, los antioxidantes de los arándanos y el magnesio de la papaya
trabajan juntos como si fueran un equipo perfectamente sincronizado. Ante muscular natural, un apoyo al equilibrio emocional y una sensación de calma que prepara al cuerpo para reducir la tensión acumulada. Para aprovecharla durante el día, suelo sugerir recetas ricas en magnesio, como wraps de espinaca con aguacate y semillas, o tostadas con mantequilla de almendra y plátano. Pero por la noche, lo ideal es preparar un batido de papaya con un poco de yogur griego, semillas de chía y leche de almendra. El sabor dulce y la densidad nutritiva de este batido se convierten en un mensaje claro para el cuerpo. Es momento de bajar la guardia. Cuando se incorpora este jugo media hora antes de dormir, he visto cómo pacientes que llevaban años dependiendo de fármacos para conciliar el sueño, comienzan a recuperar su descanso de manera natural. Escuches esto con atención. No importa cuánto jugo de papaya o cuántos arándanos consumas, si todavía estás incluyendo en tu dieta diaria 3 tipos de alimentos que elevan tu cortisol sin que te des cuenta. Estos alimentos, que en un momento te revelaré, son tan comunes que muchas personas los consumen casi todos los días. Activan tu sistema de estrés y mantienen tu cuerpo en un estado de alerta constante, incluso cuando tú crees estar relajado. He visto cómo estos alimentos, combinados con hábitos nocturnos poco saludables, arruinan el descanso de personas que se esfuerzan genuinamente por mejorar su salud. Quiero que reflexiones un momento. ¿Qué tanto control crees tener sobre tu alimentación diaria? Si este tema te está ayudando, considera suscribirte al canal. Aquí no solo comparto información, comparto herramientas que pueden cambiar tu vida, alimentos que más elevan el cortisol y que quizá hoy mismo comiste sin imaginar el daño silencioso que producen en tu cuerpo. Quiero contarte la historia de una paciente que atendí hace algunos meses en mi consultorio. Se llamaba Rosalinda Cortés, tenía 67 años y había trabajado toda su vida como recepcionista en un pequeño hotel en Tepatitlán. Las manos tensas y un temblor casi imperceptible en la voz cuando me dijo: «Doctor, llevo años despertando a las 3 de la mañana como si algo dentro de mí me empujara. No importa si ceno ligero, si tomo té, si me acuesto temprano. Siempre despierto igual». La opción fue lo siguiente. Rosalinda no parecía una mujer descuidada. Llevaba una libreta donde anotaba su dieta móvil, registrando cada alimento que consumía, cada bebida, cada cambio en su rutina. Pero había algo que, según ella, jamás relacionó con su dificultad para dormir. Algo que llevaba años consumiendo, sin imaginar que era uno de los mayores detonantes de su insomnio. Y vi la frecuencia con la que consumía cierto producto por las mañanas. Entendí rápidamente qué estaba ocurriendo. Y cuando dejamos atrás ese hábito y añadimos los 2 jugos que ya te mencioné, su transformación fue tan evidente que incluso sus hijos se sorprendieron. En menos de 2 semanas, Rosalinda había pasado de dormir fragmentado a dormir 6 horas seguidas sin interrupciones. Puede sucederte a ti si comprendes lo que voy a decirte ahora. Hablemos del primer enemigo del sueño y del equilibrio hormonal, el exceso de cafeína. Quiero aclarar algo antes. No estoy diciendo que el café sea un villano. El problema no es la bebida como tal, sino la forma y el momento en que muchos adultos mayores la consumen. Que quienes toman café en ayunas o quienes beben más de 2 tazas al día viven atrapados en una montaña rusa hormonal que mantiene su cuerpo en alerta, incluso cuando intentan relajarse. Cuando la cafeína entra al torrente sanguíneo, bloquea los receptores de adenosina, la molécula que debería indicarle al cerebro que es momento de relajarse. El sistema nervioso se activa como si percibiera una amenaza, y las glándulas suprarrenales responden liberando cortisol. En personas jóvenes, este proceso puede compensarse con mayor rapidez, pero en adultos mayores, donde el sistema hormonal ya es más vulnerable, el efecto es mucho más profundo y duradero. Suele ser un círculo vicioso. Consumes café para despertar por la mañana, pero ese mismo café eleva tu cortisol. Llegas a la tarde sintiéndote nervioso y cansado, así que tomas otra taza, duermes mal, te despiertas agotado y al día siguiente repites el ciclo. Así vivía Rosalinda.
Y así viven miles de adultos mayores que no saben que su peor enemigo a veces está en su propia taza. Honestidad. ¿Cuántas veces te has dicho solo una taza más? ¿Cuántas veces has tomado café para combatir el cansancio sin imaginar que ese mismo cansancio fue provocado por la taza anterior? Muchos de mis pacientes me dicen que no pueden empezar el día sin café, pero lo que no saben es que al beberlo antes de ingerir alimentos, la absorción es casi inmediata y el cortisol puede elevarse como si el cuerpo estuviera enfrentando una emergencia. En ayunas de la rutina de Rosalinda, en apenas 3 días, ella me llamó para decirme que su ansiedad había disminuido y que ya no sentía ese brinco interno que la despertaba de madrugada. Eso, combinado con los jugos nocturnos de arándano y papaya, permitió que su sistema nervioso comenzara a repararse. El segundo enemigo es uno que muchos consumen al final del día para relajarse, sin darse cuenta de que destruye su sueño desde adentro: el alcohol. La sustancia puede engañar al cuerpo de esta manera. Cuando consumes alcohol, se produce una especie de engaño fisiológico. Primero, el sistema nervioso se calma, el cortisol disminuye y sientes una falsa relajación. Crees que estás aflojando la tensión del día, pero unas horas después, cuando tu hígado comienza a metabolizar el alcohol, ocurre lo contrario. El cerebro interpreta el descenso de la sustancia como un desequilibrio y manda señales de alarma. El cortisol sube antes de beber. Esto provoca despertares bruscos, sueños fragmentados, palpitaciones nocturnas y, en algunos casos, ansiedad al despertar. He visto esto tantas veces que podría identificarlo con solo escuchar cómo duerme una persona. Recuerdo especialmente a un paciente llamado Humberto Aguilar, de 71 años, un exconductor de autobuses de larga distancia, copa de vino cada noche para relajarse, pero llevaba 2 años despertando a las 3:30 como si alguien lo hubiera sacudido. Cuando le expliqué el mecanismo del rebote de cortisol, guardó silencio largo rato. A la semana siguiente regresó y me dijo: «Doctor, dejé el vino 3 días y por primera vez en meses dormí hasta el amanecer». Ese día entendió que no era el cansancio lo que lo despertaba, sino el efecto del alcohol sobre su fisiología. La pequeña copa nocturna, es importante que consideres este impacto. El tercer enemigo, y quizá el más traicionero, son las grasas trans y los alimentos fritos. Este punto es especialmente delicado porque muchos adultos mayores consideran que un antojito de vez en cuando no puede causar daño. Pero cuando se trata de inflamación crónica, la frecuencia y el tipo de grasa importan mucho más de lo que la mayoría cree. Generan una respuesta inflamatoria inmediata. El cuerpo percibe estas moléculas como extrañas y responde activando el sistema inmune. En ese proceso, se liberan compuestos proinflamatorios que, a su vez, activan la liberación de cortisol. Es decir, lo que comiste en la cena puede afectar tu sueño varias horas después. Recuerdo a una paciente llamada Mariela Vázquez, de 69 años, que trabajó como costurera durante décadas. Por la noche, se regalaba unas tostadas fritas porque se las había ganado. Lo que ella no sabía era que esos alimentos eran la causa de su dolor de cabeza matutino y de su irritabilidad creciente. Cuando se los retiré por 4 semanas, su energía aumentó y su sueño se estabilizó. «No sabía que algo tan pequeño podía hacerme tanto daño», me dijo al final de su cita. Y así como ella, cientos de adultos mayores viven atrapados en un ciclo inflamatorio sin saberlo. ¿Cuáles de estos 3 enemigos forman parte de tu rutina diaria? ¿El café en ayunas? ¿La copa ocasional? ¿Los alimentos fritos que parecen inofensivos? Todo esto importa. Y si de verdad quieres recuperar tu descanso, necesitas mirar tu dieta con honestidad y valentía. Si este contenido te está ayudando y quieres seguir aprendiendo sobre salud y longevidad, considera suscribirte al canal. Clara, práctica y diseñada especialmente para quienes buscan envejecer con fuerza y dignidad. Quiero contarte algo más. Hace poco atendí a un hombre llamado Eliseo Méndez, de 73 años, quien fue carpintero toda su vida. Tenía manos fuertes, pero la mirada cansada,
Cuando llegó a mi consultorio, llevaba más de un año durmiendo apenas 3 o 4 horas por noche. El cortisol estaba devorando su descanso. Descubrí una combinación peligrosa. Desayunaba café fuerte en ayunas, merendaba un pan dulce frito en aceite barato y para relajar el cuerpo tomaba una cerveza por la tarde. Todo parecía normal, cotidiano, común, pero esta combinación mantenía a su cuerpo atrapado en un estado de alerta constante. Su presión arterial estaba elevada, su concentración era mínima y había comenzado a perder masa muscular. Eliminar el café en ayunas, evitar los alimentos fritos durante un mes y cambiar la cerveza por agua mineral. A cambio, añadimos el jugo de arándano por la noche y el batido de papaya antes de dormir. 3 semanas después, cuando regresó, tenía la piel más rosada, los ojos más despiertos y una energía que yo no le había visto. «Doctor», me dijo, «por primera vez en años siento que mi cuerpo está descansando de verdad. Y eso, créeme, es posible también para ti». Sabe repararse, sabe equilibrarse y sabe regresar a la calma si le damos lo que necesita. Pero también es vulnerable. La edad trae consigo cambios hormonales, inflamatorios y metabólicos que hacen que cualquier desbalance, por pequeño que parezca, se vuelva mucho más grande. Por eso insisto tanto en estos 2 jugos. El arándano baja la inflamación y el estrés oxidativo. La papaya aporta magnesio, calma el sistema nervioso y ayuda a estabilizar el cortisol. Una especie de escudo nocturno que protege tu descanso. Pero también insisto en evitar los alimentos que elevan el cortisol, porque aunque tomes los jugos más poderosos, nada funcionará si sigues consumiendo aquello que dispara la alarma dentro de tu cuerpo. Esto tiene que ser un compromiso contigo mismo. Parte final de este mensaje que he preparado para ti, quiero recordarte algo que repito una y otra vez en mi consultorio. El sueño no es un lujo, es una función biológica esencial que determina tu capacidad de vivir con plenitud, energía y lucidez. La mayoría de mis pacientes mayores piensan que dormir mal es simplemente parte de la edad, como si fuera una consecuencia inevitable del paso del tiempo. Lo digo con más de 4 décadas de experiencia en medicina interna, es que la gran mayoría de los trastornos de sueño no nacen del envejecimiento, sino del desajuste hormonal provocado por el cortisol. Este hormigueo interno, esta tensión silenciosa que sientes en el pecho antes de dormir, esta preocupación que aparece de la nada a las 2 de la mañana, esta sensación de alerta aunque no haya peligro, todo proviene del mismo origen. Es posible si te lo propones. Por eso hemos hablado con tanta profundidad de los alimentos que elevan el cortisol y de los jugos que ayudan a restaurar el equilibrio. Pero aún falta algo importante, algo que quiero que guardes como una brújula para las próximas semanas en tu vida. Permíteme contarte la historia de otra paciente, porque sé que a veces las historias reales ayudan más que cualquier explicación científica. Lozano, 72 años, exmaestra de primaria en Veracruz. Llegó a mi consultorio con una tristeza que no intentaba ocultar. Me dijo que llevaba meses sintiéndose débil, confundida y con una fatiga que le hacía dudar de su capacidad para seguir siendo independiente. Lo que más la angustió no fue el cansancio, sino que había empezado a olvidar cosas simples: las llaves, la fecha, el nombre de una alumna que ella misma había visto crecer. 2 horas seguidas. Se despertaba siempre entre las 2:40 y las 3:10 de la madrugada, como si un reloj roto dentro de su cuerpo la sacudiera de un sueño ligero y vulnerable. Cuando revisé su alimentación, noté un patrón que se repetía en muchos otros pacientes. Comía relativamente sano durante el día, pero por la noche, después de cenar frugalmente, tomaba un pequeño postre industrial para consentirse. Ese postre estaba cargado de grasas trans. Aparentemente inofensivo, estaba destruyendo su sueño. Cuando retiramos ese postre, añadimos los jugos de manera disciplinada y regulamos su consumo de café, que también bebía en ayunas, su vida comenzó a transformarse. 2 semanas después de haber iniciado los cambios, Berenice regresó con una sonrisa tímida, pero real. Me dijo que se había despertado solo una vez en toda la noche.
Doctor, me dijo emocionada, sentí como si mi mente respirara profundamente. Sentir que la mente respira es algo que solo experimenta quien vuelve a dormir de manera profunda después de mucho tiempo. Y si tú has estado despertando en la madrugada durante meses o incluso años, quiero que sepas que tu mente también puede volver a respirar. Solo necesitas darle a tu cuerpo lo que necesita para volver a sentirse seguro. Te estés preguntando cómo integrar todo lo que hemos hablado en una rutina nocturna que funcione. Permíteme darte una guía sencilla, diseñada específicamente para adultos mayores, basada en lo que he probado con cientos de pacientes y que he visto funcionar una y otra vez. Después de la cena, evita consumir alimentos fritos, productos industriales, panes dulces o cualquier cosa que tenga aceites refinados. 2 horas antes de acostarte, evita por completo la cafeína. Apaga pantallas brillantes y procura que tu cuarto mantenga un ambiente ligeramente fresco. El cuerpo se relaja más fácilmente en temperaturas suaves. 30 minutos antes de dormir, prepara el jugo de arándanos y el batido de papaya. No hagas esto con prisa, date permiso de convertirlo en un ritual. En mi experiencia, los rituales nocturnos son poderosos porque le envían un mensaje claro al sistema nervioso. Ya no estamos en alerta, es momento de descansar. Estarás dándole a tu cuerpo una defensa antioxidante por un lado y una defensa neurológica por el otro. Y esta combinación, aunque parece sencilla, ha cambiado la vida de muchas personas mayores que creían haber perdido la capacidad de dormir bien. Pero quiero decirte algo más profundo, algo que no suele aparecer en los libros médicos. El cuerpo humano reacciona no solo a lo que comemos, sino también a cómo vivimos. Preocupado, si te sientes solo, si arrastras culpas del pasado o duelos no resueltos, tu cuerpo lo siente como estrés. Y ese estrés, incluso cuando no se expresa con palabras, eleva el cortisol. Este punto es delicado, pero necesario. En muchos de mis pacientes, el insomnio no es solo biológico, también es emocional. Atravesando un momento difícil, quiero que sepas algo. Dormir no es un premio, no es algo que se debe merecer después de portarse bien o de cumplir ciertas responsabilidades. Dormir es un derecho fisiológico que tu cuerpo necesita para mantenerse vivo. Y tener cortisol elevado durante años no solo te quita el sueño, también te roba memoria, fuerza, equilibrio y claridad emocional. No lo ignores. Si este mensaje resuena contigo, cuéntamelo en los comentarios antes de descansar, y muchas veces son las historias de ustedes las que me recuerdan por qué sigo haciendo este trabajo. Recientemente atendí a un hombre llamado Ignacio Moya, 74 años, un ex panadero de la Ciudad de México. Él me dijo algo que me dolió escuchar. Doctor, siento que me estoy apagando poco a poco. Cuando examinamos su situación, descubrimos que había dejado de dormir profundamente desde que perdió a su esposa 2 años atrás. El dolor silencioso había elevado su cortisol durante tanto tiempo que ya no recordaba cómo era sentirse descansado. Ignoraba que el cuerpo, cuando vive en un estado emocional tan intenso, produce cortisol como mecanismo de defensa para evitar que el dolor lo sobrepase. Pero este mismo mecanismo, cuando se mantiene durante meses o años, termina agotando al organismo. Con Ignacio trabajamos en varios frentes: alimentación, rutina de descanso y, por supuesto, los jugos nocturnos. Regresó con ojos más tranquilos y me dijo: dormí 5 horas seguidas, no había sentido algo así desde que ella se fue. Yo asentí en silencio, porque sabía que no eran solo los jugos, era el hecho de que su cuerpo, por primera vez en mucho tiempo, había recibido el mensaje de que estaba a salvo. Y ahora, quiero decirte algo que quizá nadie te ha dicho con claridad suficiente. No importa cuántos años tengas, tu cuerpo siempre puede aprender a dormir de nuevo. 60, 70, 80 e incluso 90 años. El cuerpo tiene memoria, pero también tiene capacidad de renovación. La combinación de antioxidantes del arándano, el magnesio de la papaya y la eliminación de cafeína en ayunas, alcohol nocturno y grasas trans
Crea un entorno hormonal que permite que el cortisol descienda en la madrugada en lugar de elevarse. Eso es lo que hace posible dormir profundamente. Constancia, notarás cómo cambia tu energía, tu humor y tu claridad mental. Este conocimiento es poderoso y te lo comparto porque quiero que tengas la oportunidad de envejecer con dignidad, fuerza y salud. Y agradezco profundamente que estés aquí conmigo hasta este punto. Quiero invitarte a reflexionar en lo siguiente. ¿Qué tanto deseas recuperar tu descanso? ¿Qué tanto estás dispuesto a cambiar para volver a sentirte vivo? A veces, la diferencia entre una vida llena de cansancio y una vida llena de energía está en decisiones pequeñas pero constantes. Si resonó contigo, si algo dentro de ti te dijo «esto es para mí», quiero invitarte a suscribirte al canal. No solo para recibir información, sino para que formes parte de una comunidad que está aprendiendo a vivir mejor, un día a la vez. Cuéntame en los comentarios qué parte de este video te impactó más, si has vivido alguno de estos síntomas o si estás listo para comenzar a transformar tu descanso. Tus historias importan y las leo con atención y respeto. Soy el Dr. Ernesto Villalobos Ramírez y nos vemos en el próximo video.